Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tu pequeña existencia en el universo que estará viendo este video en estos precisos, hermosos, chidoris y chéveres momentos? ¿Cómo estás? Seas bienvenida a este video, que es otro video de mi canal de críticas, que es un poco cabrón porque, porque yo vengo ahorita de estar, de que tuve un tiempo libre en los últimos días y vengo de tratar de sacar los videos que ahí tengo torados de mi canal de críticas, de que los tengo grabados desde hace tiempo, pero les quería poner el gameplay de Grand Theft Auto que ves de fondo. Y vengo de estar jugando un montón Grand Theft Auto Online para poder ponerle los videos. Pero resulta que, resulta que, resulta que, digamos que, o sea, ya mi idea es sacar rápido esos videos y todavía ni siquiera los subo, pero ya me estoy embarcando con otro video que quiero hacer. Entonces, bueno, quiero hacer otro video el día de hoy para el canal de críticas, a ver qué tal sale. Y en eso quiero ver qué tal, qué tal sale, pues hablar ahora de otro tema que me interesó. De otro tema que me interesó mucho y quisiera ver cómo. Entonces, este video es acerca de un conflicto que hubo en TikTok. Un conflicto, polémica o más que nada encuentro. Tampoco terminó como una polémica ahí de que un chisme de TikTok, sino que fue un encuentro más que nada, un encuentro de dos personas en TikTok que de repente esas dos personas, perdón, estoy un poco enfermo, esas dos personas tuvieron un encuentro alrededor de un tema que me interesa bastante y por lo menos desde mi espacio quisiera darle cobertura y también meter mi cuchara un poquito en el tema que me pareció interesante y pues aquí estamos para poder verlo. Entonces, de lo que estoy hablando fue que en TikTok, en los últimos días, hubo un encuentro entre, 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 eh, entre dos creadoras de contenido de TikTok, dos creadoras del lado como de del contenido tipo que saca temas a relucir sobre temas acerca de conflictos sociales, economía, política, etcétera. Dos creadoras de contenido. Una de ellas es esta Camila Aurora, que de repente es la creadora de. Es de repente la creadora de. Como se dice, es de repente la creadora en sí de. Como se dice, la creadora digamos que de los cortos de Joan Sacre Blue, cuando salió de repente la horrenda película de Emilia Pérez. Resulta que salió esta chica, que es una chica trans, esta mujer trans, más que nada, salió a de repente ser una parodia contestataria hacia Emilia Pérez y hacia todo lo que representa Emilia Pérez, la cual fue Joan Sacre Blue, que de repente aún tengo yo pendiente el ver la segunda parte de Joan Sacre Blue, porque recuerdo que desde ese tiempo la sigo, de Joan Sacre Blue, y de repente recuerdo que ella dijo que iba a ver Joan Sacre Blue 2, y creo que sí está por ahí en su canal, pero, pero de repente como que no, nunca la vi, tengo que verla un día de estas. Hasta puede que haga un video de reacción haciendo video de reacción a John Sacre Blue, a John Sacre Blue 2 que no la he visto, pero quiero verla por ahí. Entonces de repente ella es Camila Aurora que creó Joan Sacre Blue y que normalmente usa su TikTok para hablar de estos temas. Su contenido principalmente es hablar de temas relacionados con todo el vasto mundo de los temas sociales, de los temas políticos, etcétera. Entonces, en eso, digamos que ella hizo un video en el cual hablaba, digamos que su principal premisa, por así decirlo, era que ella, o argumento final, por así decirlo, que ella prefería mil veces, hablando del tema de la meritocracia, del echaleganismo y todo eso, ella prefería mil veces de repente digamos que una persona que crea o esté un poco alienada al echaleganismo, no creo que ella al final no definió como tal el término, no quiso decir a lo mejor el término alienado y no lo dijo, pero más bien su idea principal era que que le parecía un poco más práctico en sí una persona que creyera en el echaleganismo o en la meritocracia como tal, antes que una persona que al final del día
de repente esté consciente de la mentira del echeleganismo y de los temas de cómo el sistema te necesita pobre y el problema es un poco más amplio que simplemente que tú le echas ganas individualmente y todo eso. Pero que de repente a costa de estar consciente de eso, esta persona, la persona que no prefiere Camila, sea una persona fatalista que termine en shock, inmovilizada por sentirse abrumada por el sistema y no haga nada. Esa es su premisa. Y en eso le contestó una youtuber que se llama Mili y los mundos sociales. Que de repente Mili y los mundos sociales ya es una creadora de contenido que yo ya he visto por ahí y me gustan mucho sus videos. Nunca me he dedicado a verla así más a profundidad, pero he visto alguno que otro video de Mili y los mundos sociales y realmente es una creadora muy interesante. Es una creadora que a lo mejor tiene fama como como de fatalista, nefasta y todo, pero yo las pocas veces que he visto su contenido, de repente me ha parecido un personaje chido. Tiene un aura, de repente, Millie y los mundos sociales como de antihéroe, de ser la weona que no le importa nada, pero que de repente, o sea, que no le importa nada caer bien, sino de repente soltar su análisis sin pelos en la lengua. Así es que esa es mi percepción de Millie. Y de repente como que es una creadora chida de contenido. Nunca o sea, siempre he sabido que anda por ahí, pero nunca le he prestado atención porque, si bien me gusta mucho sus análisis y su contenido, más que nada tengo problema con que Millie y los mundos sociales como que tiene una prosa, por así decirlo, muy que no puedo no puedo como que seguirle el ritmo, por así decirlo. O sea, como que tiene una prosa de hacer sus análisis muy amplios, pero a la vez muy como que de repente no termina de decir un tema. O sea, como que tiene esta estructura mil, siento yo. No termina de hablar de un tema cuando ya pasó a otro tema y pasó al segundo y tercer tema. Y después, como que de forma muy ingeniosa, como si fuera barra de freestyle, vuelve al primer tema, pero ligando el segundo y el tercero del cual ya desarrolló. Y pues se hace todo un revoltijo y como que tiene una prosa, Millie, que por lo menos a mí me cuesta seguir. Ese es el único problema que tengo con Millie. Pero las pocas veces que he visto a Millie y los mundos sociales, he visto que tiene ese papel. Es una chica que tiene análisis muy legítimos, muy buenos, a mi parecer, sobre los temas que habla, que suelen ser feminismo, igual que Camila Aurora. Son los mismos temas casi, feminismo, cuestiones de género, mil cosas. De repente o sea, Millie y los mundos sociales, de los temas que habla, tiene muy buenos análisis. Y me gusta que de repente esos análisis los dice pese a que puede incluso caer mal dentro de la propia comunidad de izquierdas o progresista de creadores, divulgadores de contenido. Porque incluso me parece que tuvo, la última vez que supe de ella fue cuando tuvo una polémica, que fue una polémica muy legítima donde a Millie y los mundos sociales estoy de acuerdo con ella, donde un güey de izquierdas dijo o saltó unos comentarios de que muy clasistas, de que oigan, pues resulta que las personas que no leen son ignorantes, así nada más. Sin de repente ponerse a estar consciente de que leer, si bien es cierto que leer es algo muy chido, leer al final de cuentas es un privilegio en este mundo. No todas las personas tienen el tiempo para poder leer o de repente no tienen el tiempo para de repente dedicarle a la lectura chido, para comprar libros, para de repente acceder a ese mundo de la lectura, porque es un mundo hasta cierto punto muy privilegiado. Y Millie hizo ver esa crítica y pues recuerdo que la atacaron entre el propio sector un poquito de izquierdas, que también luego el sector de izquierdas suele caer en el ser un poco snob, porque suelen salir esos comentarios medio de que no, es que hay que ser intelectuales y todo eso, suelen caer en lo medio snob. Y pues de repente la atacaron mucho a Millie, cuando yo veía que, oye, es legítimo lo que está diciendo este güey al soltar esos comentarios así de que no, si no lees eres un ignorante y honesto, así como así.
estaba siendo hasta cierto punto clasista. O sea, y recuerdo que esa es la última polémica que vi de Millie. Y de repente, pues no supe nada más de ella porque no consumo mucho su contenido, pero me gusta. Y pues, así como también me gusta mucho el contenido de Camila Aurora, y pues las dos las seguí, de repente medio las sigo. Sigo más a Camila Aurora porque justamente fue la repercusión de Joan Sacre Blue la que me hizo caer bien a Camila Aurora, la que me hizo que me cayera bien Camila Aurora, y luego que habla, o sea que también usa su plataforma para de repente hablar luego de temas polémicos que muchos no quieren hablar y todo eso. Ambas creadoras de contenido me gustan. De repente me gusta más digo, no es que me guste, sino que más bien sigo más a Camila Aurora. Pero aún así, ambas me parecen muy chidas. Y tuvieron un encontronazo alrededor de este tema que planteó Camila Aurora. Resulta que al parecer puede que las personas que están conscientes del tema del pobre es pobre porque quiere pueden estar algo conscientes de que la meritocracia, el chaleganismo es una mentira, pero eso los puede volver fatalistas. Eso fue lo que dijo Camila Aurora y a partir de eso se desató un mini debate en internet. Hasta incluso estoy viendo que de repente ese video de Camila Aurora llegó al millón, al millón y ocho, al millón, a 1.000.008.000, ¿cómo se dice? 1.800.000 visitas. O sea, fue un video que le pegó mucho. Ya después el debate ya entero con Millie, ya no tanto, pero fue un video que le pegó mucho. Entonces yo quisiera a lo mejor reaccionar a estos videos, principalmente a los de Camila Aurora. Los de Millie no tanto porque sí son un poco pesados de ver. Como que sí creo que los de Millie y los mundos sociales no los voy a ver porque son un poco pesados de ver, son un poco, ¿cómo decirlo? Son un poco muy chidos en la cuestión del análisis que hace Millie, pero por lo menos para mí son un poco pesados, me refiero al punto de seguirles el hilo o de que más bien tienes que prestar mucha atención para entender lo que dice Millie. Pero principalmente quiero ver los de Camila, principalmente por una razón. Porque después de que se hizo todo un merequetengue ahí entre videos que fueron y vinieron, al final de cuentas hubo un debate. Hubo un debate entre Millie y Camila Aurora, que al parecer salió muy bien el debate. Las dos entendieron, las dos llegaron a un consenso, o las dos al parecer se comprendieron en sus ideas, y a lo mejor yo quiero ahorita reaccionar a los videos de Camila Aurora únicamente para que sirva de preludio para hacer la reacción al debate, porque yo quisiera a lo mejor meterme también al tema del debate. No voy a reaccionar a los videos de Millie porque así son muy pesados de ver. Porque de repente los videos de Millie, o sea, me gustan, pero cuando los veo sí es como de que sí, yo no termino captando la mayor parte de cosas que dice Millie. O sea, soy como que cuando veo los videos de Millie es como de que, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que entendí, estoy de acuerdo contigo. Algo así. Pero de repente, a lo mejor quisiera ver ya más el tema eh, dentro del análisis de lo que propuso Camila Aurora, que principalmente es con lo de Camila con lo que tengo discrepancias, y ya después de eso a lo mejor me pondré a ver el debate. ¿Quién sabe? A ver cómo sale eso. Entonces, bueno, ese es el tema que Camila plantea. El tema de que, oye, pues resulta, ¿qué pasa si y a lo mejor el estar conscientes de que el chaleganismo es una mentira, nos hace fatalistas, nos hace perezosos, nos hace estar en un estado de shock, algo así, ¿entendí? Quiero reaccionar a eso principalmente, ya después vamos a ver si veo el debate. Entonces, bien. Hola, yo estudié en la Ibero y aquí está el video de Camila. No escucho nada. Es que tengo puesto los momentos que tengo puesto el audífono, pero el que está conectado a mi celular. A ver, ahí está. Entonces, bueno. No, de repente esto no es el tema del que estaba hablando. Este video no es del tema el cual estoy intentando ver, sino que de repente, o sea, yo pensaba más bien, estoy viendo que a Aurora se le hicieron se le hizo viral un video que yo pensaba que era el video donde ya había empezado a hablar
de este tema, pero no, o sea, el que se le hizo viral, más bien fueron 2 videos que se le hicieron viral de Camila Aurora y fue el tema de los güeyes de la Ibero que se cayeron en su foto de graduación. Ay, no, esos son los que tienen 1 millón de vistas en su perfil. Y al final la clase alta, la clase burguesa de que se cayó, se cayó. No. Ya, pero bueno, y también tengo yo un video por ahí hablando de eso. Entonces, bueno, de que se cayó la clase alta, la clase obrera, la clase capitalista. De que se cayeron, se cayeron. Entonces, bueno, ya. Por lo que veo, creo que este es el video. A ver, vamos a ver. Este es el video. Entonces, bueno, y que incluso yo le comenté por ahí algunas cosas de mi postura. Y obviamente no me va a ver porque de repente, pues, ella ya es una creadora de contenido grande, la Camila Aurora. Pero de repente, pues, ya que yo tengo mi espacio para hablar sobre el tema, pues vamos a empezar a hablar sobre el tema. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ver, primero el micrófono lo acomodo bien. Todo tiene que estar muy bien acomodado. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, a ver. Y si ser conscientes de... Ya está, vamos a empezar el video. Entonces... Y si ser conscientes de que el pobre no es pobre porque quiere ha causado que algunos pobres sean pobres porque quieren. Me explico, tiene bastante lógica. Este fenómeno sobre todo está sucediendo en gente joven. Y demuestra cómo de nada sirve que sepas muchas cosas si no las sabes procesar adecuadamente. De nada sirve obtener información a lo loco si no va a haber pensamiento crítico de por medio. El ejemplo perfecto es algo que escuché de una chica que le vamos a llamar Alfreda. Ya he hablado de ella, es alguien que me caía extremadamente mal. Esta chica de no más de 21 años estaba explicando su poderosísimo punto de cómo había podido comprender la vida. Esta chica empezó a decir que como ya comprendía justamente que el pobre... A ver, creo que por ahí sí estoy de acuerdo con ella. Porque, a ver, está empezando a hablar sobre el tema de una chica en específico, individualmente. Y por lo que ya estoy entendiendo, de repente está hablando sobre una chica que a lo mejor se comportó como por ejemplo el güey que criticó Millie, que de repente se comportó medio snuff, medio de que no, yo ya estoy consciente del mundo, de la vida, ya estoy consciente de que esta vida está cabrona y todo eso, la meritocracia es una mentira, el sistema nos miente. Y si es por ese lado, a lo mejor le doy un punto a Camila Aurora, pero es que mi problema siempre fue con con su argumento, con su clickbait, con la frase esa de que estar conscientes de que el pobre no es pobre porque quiere, está haciendo que nosotros nos volvamos pobres porque queremos. Es como que muy, ese es mi pedo, pero por el momento estoy de acuerdo con ella. A ver, no es pobre porque quiere, sino porque hay todo un sistema de violencia económica que se ejerce para no poder romper el techo de cristal. Con esto me refiero a que el echaleganismo no basta. Muchas veces, aunque una persona trabaje duro, aunque se esfuerce, no va a poder subir de una clase social a otra. No hablo de ser millonario, solo pasar de clase baja a clase media. Unos momentos voy a tener que cortar rápido y ya vengo, pero quiero para no poder repetir un poquito esto entonces. Ay, perdón, tuve que cortar y ya vine, pero ya estoy aquí de vuelta, así que bien, estábamos en esto. Empezó a decir que como ya comprendía justamente que el pobre no es pobre porque quiere, sino porque hay todo un sistema de violencia económica que se ejerce para no poder romper el techo de cristal. Con esto me refiero a que el echaleganismo no basta. Muchas veces, aunque una persona trabaje duro, aunque se esfuerce, no va a poder subir de una clase social a otra. No hablo de ser millonario, solo pasar de clase baja a clase media. Hay muchos factores que no controlamos y que nos impiden crecer más hacia arriba. Entonces, como ella ya comprendió que nunca iba a tener un trabajo chido, que nunca se iba a poder comprar una casa, que nunca iba a poder tener para retirarse, pues que mejor ya solamente disfrutaba la vida. A follar, a succionar y el mundo se va a acabar. Esa frase me gusta. A follar y succionar que el mundo se va a acabar. Ok. Ya era consciente de que todas sus circunstancias estaban en su contra, pues ya para qué se esforzaba. Y tristemente... Y ok, estoy de acuerdo en que eso es algo ya muy negativo. O sea, porque sí es cierto que entras dentro de un fatalismo. Entras en una actitud en la cual ya tienes una actitud derrotista. Pero
Pero creo que el principal problema que tengo con Camila es pensar que esto proviene únicamente, o sea, sí, estoy de acuerdo con Camila de que eso es algo que está mal, al final de cuentas, pese a que el mundo sepamos que es una mentira, que al final subir la movilidad social va a ser muy difícil, estar consciente de eso, de las desventajas que ya hay dentro de las grandes decisiones del mundo para que el sistema se mantenga así, estar conscientes de eso no debería ser, o sea sí tenemos que estar conscientes de eso, pero no debería ser algo, ¿cómo decirlo? Algo que nos impulse a caer en el fatalismo. Estoy de acuerdo con eso. Estoy sí y no de acuerdo, porque también, como que también la clase baja tiene un poquito de derecho a ser fatalistas, me parece. Unos momentos. Perdón, era mi teléfono, pero bueno, decía que sí, ¿no? Porque la clase baja también tiene derecho a ser un poco fatalista. No es lo más óptimo, porque al final del día ese pesimismo, ese fatalismo va a terminar empeorando la situación, va a terminar que esa persona termine más en la miércoles, pero tienen un poco de derecho. Pero bueno, el punto no es el derecho. El punto es que Camila Aurora me diga que ese fatalismo, o sea, mi problema grande, mi problema con lo que dice, porque al final de cuentas estoy de acuerdo con ella. Sí tengo una noción de que igual y las personas pobres tienen un poquito de derecho de ser fatalistas, porque al final del día muchas personas pobres viven muchas, sino en la indigencia, en la extrema pobreza, etcétera. Yo sí digo que tienen un poco de derecho, pero sí es cierto que no es lo mejor que caigan en el fatalismo, en el pesimismo, porque eso solo va a empeorar la situación. O sea, de que hay que tener una mentalidad de echarle ganas al diario, aunque luego no las tengas, hay que ver la forma de tenerlas. Pero mi problema principal es que Camila establezca que esto proviene únicamente de la conciencia de la situación. O sea, de que viene únicamente oye, pues resulta que la persona es fatalista porque está consciente de la situación, está consciente del mundo, de cómo la meritocracia es un cuento, o más que nada el echaleganismo es un cuento. O sea, y por esa conciencia resulta que la persona es pobre al final del día. O sea, mi problema viene principalmente con que Camila diga, oye, eso proviene exclusivamente de analizar que el mundo es como es y ya está. O sea, eso viene de ahí. ¿Cuándo? Cuando me parece que gente que puede caer en el fatalismo o gente que puede caer en el pesimismo existe independientemente de si son conscientes de todo el tema de entender la meritocracia, el echaleganismo y todo. Porque no me vas a decir que todas las personas pobres, todas, tienen un análisis, una reflexión profunda sobre estos temas, cuando muchas veces esas personas en ocasiones tienen que ver la forma de comer y no tienen tiempo de prestar atención digamos que a conocimiento ya que requiere más, ¿cómo decirlo? Más a conocimiento que requiere un poquito más de esfuerzo para analizar. O sea, aunque de repente entender el chaleganismo no es muy complicado, pero aún así, entenderlo bien, por lo menos al nivel de la chica que me está contando aquí, Camila, sí requiere más tiempo y más dedicación y todo. Y es algo que no es muy común tampoco culturalmente que las personas, por ejemplo, en México se interesen por esos temas. Se interesen por temas ya más de temas sociales, temas ya que rozan un poquito la política. No es tan fácil que una persona tenga acceso a eso. Y aún así, pese a que no muchas personas, por ejemplo en México, han de saber todo el tema de la meritocracia, de cómo funciona, de cómo se sostiene a través del sistema económico, del sistema político, etcétera, aún así hay gente fatalista. O sea, la gente fatalista existe independientemente de si son conscientes o no de la situación. Por lo cual, o sea, y sumado a eso, que no creo que sea muy común que muchas personas
en México estén conscientes sobre que la meritocracia es una mentira, etcétera. Como no creo que muchas personas estén conscientes, aunque eso sí no lo sé, pero como no creo que lo exista, pues resulta que no puedo, digamos que, hablar de que el fatalismo, por lo menos en México o en países de Latinoamérica o en otros lados, pues no creo que sea lo más acertado relacionar la conciencia sobre estos temas al fatalismo, porque la mayoría de personas en México, que a lo mejor sean fatalistas, que a lo mejor sean pesimistas, resulta que lo serán por otras razones, por otras vivencias que habrán vivido. O sea, de repente, sin ir más lejos, la persona que es pobre y que vive digamos que en la calle, muy posiblemente es fatalista y es pesimista, pero no mucho por la conciencia, porque los abruma la conciencia de la situación, sino más bien porque a diario vivirán que esas personas a diario las tratan mal, a diario de repente hay alguna persona que las agrede, y no es una persona común y corriente, un civil es un policía que luego los quiere correr de algún lado, de repente esas personas literalmente tienen que soportar el peso de a lo mejor vivir en la calle y no sé, no tener un lugar para comer, no tener un lugar donde hacer tus necesidades y vivir en esa casi que humillación que es a veces vivir en la calle, pues obviamente los hará ser fatalistas. O sea, de repente tal vez digamos que sean fatalistas el hecho de que a diario viven la vida dura, y vivir esa vida dura sin que nadie les explique cómo es, o por qué es esa vida, o por qué de repente les tocó esa vida, o lo que sea. O sea, al preguntarse en sí, pues no entienden del todo, o se sentirán abrumados por la vida dura en sí, o se sentirán abrumados por la vida dura en sí, y por eso serán fatalistas. O sea, también el fatalismo puede venir de otros lados, y creo que es más creíble que el fatalismo o el pesimismo viene de otros lados, al parecer. No mucho de que esta persona está consciente y esa conciencia le hizo estar así, ¿no? O sea, me parece que el fatalismo sí viene de... O sea, por lo menos en la mayoría de los casos ha de venir, porque también puede existir el caso que me dice Camila, pero creo que la mayoría de los casos ha de venir de ahí, de personas que a diario viven la vida dura, y pues esa vida dura, que quieras o no, los cala al final. O sea, me parece una explicación más realista. O no más realista, sino que más... con más, que ocurre más. Que ocurre más, me parece. Es un pensamiento que veo bien común en muchas personas, que da la casualidad que también siguen disfrutando de privilegios como seguir viviendo en la casa de sus papás. Su definición de pobreza y de que no voy a salir adelante y de para qué lo intento, pues viene de la mano de que no pagan renta y de que tampoco tienen que pagar por la comida que ingieren. Y tristemente no es un comportamiento único. Veo muchas personas sobre todo como seguir viviendo en la casa de sus personas, que da la casualidad que también siguen disfrutando de privilegios como seguir viviendo en la casa de sus papás. Su definición de pobreza y de que no voy a salir adelante y de para qué lo intento, pues viene de la mano de que no pagan renta y de que tampoco tienen que pagar por la comida que ingieren. Y tristemente no es un comportamiento único. Veo muchas personas, sobre todo jóvenes, que esta información que nos llegó sobre las violencias sistemáticas, sobre las dificultades para romper el techo de cristal, lo usamos para ser fatalistas, cuando esa información es... Aunque creo que también... O sea, hablando ya más que nada del tema de cómo lo plantea Camila, creo que puedo entender por qué, o creo que puedo encontrarle otra no sé, otra alternativa de entender por qué a lo mejor esas personas que han de existir, por supuesto que existen como lo dice Camila, por qué otras personas de repente tienen ese fatalismo. Porque, a ver, o sea, porque de repente el caso que me dice Camila, de personas que aún vivan con sus padres, que de repente también lo de vivir con sus padres es un poco mamón. Porque, una pequeña anotación, recordemos que hoy estamos en una de las mayores crisis, donde es un problema demasiado generalizado el hecho de que muchas personas no puedan vivir de que muchas personas aún estén viviendo con sus padres, que aún estén de repente
nada más esperando la herencia de la casa o de repente que no tengan dinero para su propia casa, es un tema demasiado generalizado, me parece. Y también como que sacar a relucir eso como algo exclusivo del tema que explica Aurora es como que, no sé, un poquito fuera de sí, ese, un poquito fuera de sí lo que al parecer que quiere decir Camila, un poquito fuera de contexto, un poquito, no sé, metido con calzador. Pero a ver, lo que iba a decir es que, ok, de que existen esos temas existirán esas personas que aún viven con sus padres y que al final del día pues están abrumadas por el sistema y por eso son fatalistas. Pero yo creo que el fatalismo también viene de otra, o sea, viene de otra, digamos que de otras razones. Perdón, tuve que cortar otra vez, pero ya vine, pero decía, yo creo que el fatalismo viene de otras razones, eh, más allá, y creo que lo que ocurre es que si bien existen las personas que dice Camila, todo el tema de, de que están conscientes de la situación no es más que una excusa. Si existen esas personas, como me las dice Camila, que viven en la casa de sus padres, no pagan renta, no pagan nada, y aún así son fatalistas, resulta que yo diría que esas personas no son fatalistas por aún vivir, no va ligado a vivir aún con sus padres, no pagan renta, etcétera, sino va ligado yo creo, o sea, quiero meterme en la cabeza, aunque no sé bien si lo estoy haciendo bien, pero quiero meterme en la cabeza del ejemplo que me está dando Camila, y creo que ese fatalismo viene más bien de que esas personas han vivido experiencias previas y ahora que de repente hay una conciencia sobre que este mundo es abrumador, esas personas usan más de excusa que el mundo es abrumador, pero su fatalismo realmente vendrá de un cansancio por experiencias previas que se habrán vivido, experiencias duras de vivir una situación horrible en un trabajo, perder un familiar, de repente vivir el haber perdido no sé, que los estafaran con mucho dinero, o de repente haber vivido una ruptura amorosa, o lo que sea, o sea, porque yo creo que el estado mental del fatalismo, yo sí creo que es un poquito más complejo que simplemente lo que pueda salir de una persona snob. O sea, de repente sí, las personas snob que dicen, yo estoy muy consciente de mi realidad existen, pero no creo que un estado mental tan fuerte como el fatalismo, el pesimismo o algo así, vengan únicamente de, pues de repente ya son conscientes del mundo, de la información que tiene el mundo. No creo. O sea, porque de repente creo que sí hay otras razones más de peso, más personales, del por qué la gente es así. Por lo cual, yo no siento que vaya ligado eso de que, pues, como están dentro del privilegio y tienen comodidad, pues deciden ser fatalistas y ya. No creo que si esas personas son fatalistas, su fatalismo venga de ahí, no venga del privilegio y la comodidad. Más bien, el privilegio y la comodidad son una excusa. La conciencia sobre el sistema es una excusa. Y su fatalismo y pesimismo vengan de otros lados, de otras experiencias. Tal como dije, igual, se vivió la vida dura porque al final de cuentas todos vivimos un poco esa vida dura, y esa vida dura también puede hacer que de repente se genere un fatalismo o un pesimismo. O sea, Camila, sin ir más lejos, me estás diciendo que me hablas de la situación de gente que aún vive con sus padres. Vivir con sus padres no creo que sea una situación muy de comodidad, y muy por el contrario, entendemos que hoy en día es un problema muy común, principalmente una carencia derivado de la situación económica de muchos jóvenes. Entonces, en eso, al final, o sea, si entendemos que ahí también está metido, que me estás dando un ejemplo, el ejemplo de
de las carencias de que una persona que vive con sus padres tiene ese pedo. Vivir con tus padres ya te representa que una persona tiene una carencia. Una carencia en este caso económica, pero tiene una carencia. Y derivado de esa, de esa carencia pueden surgir otros problemas. Entonces yo sí diría que en el caso de que Camila al final tenga la razón y eso sea un problema que se presente mucho de personas conscientes de la meritocracia, del echaleganismo, que son fatalistas, yo diría que ahí pasa que la conciencia está siendo usada más como una excusa, nada más, porque aún hablando del fatalismo, ese fatalismo viene de otras cosas más a profundidad, me parece, no sé, pero bueno. Está hecha para fortalecernos en el sentido de que importa más ser estratégicos que la fuerza bruta, que es importante soltar el individualismo de todos jóvenes, que esta información que nos llegó sobre las violencias sistemáticas, sobre las dificultades para romper el techo de cristal, lo usamos para ser fatalistas, cuando esa información está hecha para fortalecernos en el sentido de que importa más ser estratégicos que la fuerza bruta, que es... No es mucho que la conciencia la conciencia sobre el chaleganismo, no siento que esté siendo usada, que no siento que sea nada, que sea, o sea, cuando ves a una persona criticando, digamos que el chaleganismo y este sistema y todo, no creo que la intención sea del todo, no por sí misma, sea del todo llamar a la unidad. Nada más, ¿por qué? Porque al final de cuentas la unidad, el ser estrategas, el ser así, es un poco difícil y complejo. Es meterse incluso en rollos políticos, pero políticos de meterte en el lodazal político y meterte, si no en el lodazal de los partidos, en el lodazal no sé, también de los sindicatos en tu trabajo o de repente otras cosas, y yo creo que esa información sí está hecha un poquito más para por lo menos estar conscientes de lo que está mal en nuestro sistema. Es criticar, que lo ideal sería que esa información esté hecha para no sé, que lo ideal sería que esa información esté hecha para la unión, pero creo que está además hecha para concientizar. Ya las acciones que vengan después, como que sí dependen de que el individuo tenga más trabajo, y esté dispuesto a asimilar más trabajo. Es importante soltar el individualismo, dejar de ponerse esa meta de que no es que yo tengo que ser el jefe, yo tengo que tener la empresa. Eso sí, por ejemplo, esa información debe ser, o sea, la información de la mentira del echaleganismo tiene que ser usada para por lo menos desmitificar algunas cositas del individualismo y del ascender pese a todo, pateando al de al lado y todo eso. Yo tengo que tener todo. Está intentando fomentar el trabajo en equipo, la comunidad. Nos empezó a llegar información. Sí, eso es lo que... Sí. Para hacernos conscientes de nuestros obstáculos y lejos de usarlo a nuestro favor, lo empezamos a ver de forma negativa. Ay, chales, todo esto, pues no, gracias. Y lo peor es que he escuchado a muchos que hacen ver que rendirse, disfrutar el momento, disfrutar la vida, los quiero ver disfrutar el momento a los 70 años, lo hacen ver como revolucionario, como antisistema. Está chido. Disfrutar el día, disfrutar el derecho al ocio, pero no. Está chido el derecho al ocio. Es que sí, el derecho al ocio tal cual sí es revolucionario. Pero sí es cierto que cuando ya ese derecho al ocio pasa cuando ese derecho al ocio pasa directamente a digamos que impregnarse de individualismo y se convierte en el hay que disfrutar el momento y la vida y todo como si fuera una película de Hollywood y todo eso. Y es cierto que hay un problema, porque ya vemos personas que ya lo ven como una adicción, el vivir la vida, y de repente no se preocupan por nada más. O sea, de lo que sí habría que tener conciencia es lo importante de la comunidad. Ahí sí estoy de acuerdo con Camila, lo importante de la comunidad.
Porque si vas a vivir la vida, que sea una vida dedicada a tu comunidad. Es más, el echaleganismo hasta cierto punto puede que tenga una cierta legitimidad de que te tienes que desvivir en tu trabajo. Tienes que dejarlo todo en tu trabajo. Solo que creo que deberíamos ver que desvivirse por el trabajo no debería ser tanto desvivirse por tu trabajo literal de la oficina o algo así sirviendo a un patrón, sino desvivirse tal vez debería ser el trabajo que inviertes en tu comunidad al final, porque de repente si hay algo por lo cual desvelarse, por lo cual echarle ganas, dar el 110% y todo, debería ser por tu familia, por tu gente, por tus amigos, por todo eso. Y no mucho por el trabajo, literal. El trabajo es importante porque pues al final de algún lado tenemos que comer. Pero esos esfuerzos tienen que ir más enfocados en tu familia. Los sacrificios deberían ir más enfocados en tu gente, como tal, me parece. Ahí estoy, creo, de acuerdo con Camila. Y sí es un problema cuando ese derecho al ocio se confunde con una meta individualista. No, o sea, al final el derecho al ocio, por ejemplo, también es el derecho de que tú disfrutes de tu ocio, pero también gente a tu alrededor disfrute de tu ocio. O sea, disfruten de tiempo juntos, disfruten de descansar juntos. Pero cuando ya es un tema individualista al extremo, y ahí surge el pedo de que el derecho al ocio, que sí es revolucionario, el derecho a divertirte, a descansar tantito del trabajo y todo eso, se puede tornar malo. O sea, se puede tornar mal el derecho al ocio cuando le agregas, cuando como si fuera una receta de cocina, cuando le agregas individualismo y cuando le agregas individualismo y esta se transforma en hay que vivir la vida como si fuera una película de las fiestas del Spring Break de Hollywood o algo así. O sea, como cuando la definición de vivir la vida ya no pasa por pasar el tiempo con tu familia, con tus amigos, nada más, sino que pasa por relacionarlo únicamente con alcoholizarte, con de repente alcoholizarte, con de repente estar de antro en antro bailando, etcétera. Ahí creo que sí estoy un poco de acuerdo con Camila. Pero creo que mi problema sigue siendo que Camila lo está relacionando con que por un lado, porque de repente de aquí hay de dos sopas. O sea, ese es mi problema con Camila, que está estableciendo de que aquí hay dos sopas. O eres consciente y fatalista, o eres... O sea, perdón, tuve que cortar, pero ya vine. Pero, o sea, lo que estoy viendo aquí es que Camila lo está haciendo de dos sopas. Está separando todo en dos sopas. O eres una persona consciente buena, o eres una persona consciente mala. Por así decirlo, esas dos sopas. De repente es una persona que usa su conciencia y lo que deriva de su conciencia, sus acciones, para cosas buenas o para cosas malas. ¿Y cómo juzgamos las cosas buenas y las cosas malas? En función de si es funcional para un objetivo. En este caso está el objetivo de apoyar a tu comunidad, que ese objetivo obviamente lo comparto. Es importante fortalecer una comunidad. Pero si al final de repente no hay espacio dentro de esa comunidad para entender que hay gente que puede sentirse cansada, que puede sentirse agobiada, que puede sentirse como con las ganas de ser fatalista, pues al final del día estamos haciendo lo mismo que la meritocracia, güey. O sea, estamos haciendo que de repente sea un concurso de vamos a juzgar en lugar de entender la complejidad de una situación. Vamos a juzgar, ¿me sirve o no me sirve? Y de repente en eso estamos cayendo en la misma lógica del capitalismo, de juzgar todo en función de si te sirve o no te sirve. Ese es el pedo. Porque al final el fatalista sí no es una cosa ideal, una situación ideal en la que una persona esté. Pero si tú lo ves como una oportunidad para juzgar, en vez de una oportunidad para entender que es un síntoma de todo este pinche sistema que es más grande de lo que podemos imaginarnos o de lo que podemos o más grande de lo que podemos imaginarnos para movernos dentro de él, y no lo ves más como un síntoma, como una cosa que está mal, pero que está mal en un sentido de está mal, se necesita encaminar,
pues al final del día, digamos que pues estás haciendo lo mismo que la meritocracia, solo que en vez de meritocracia estás juzgando la conciencia, de qué tan consciente eres desde la posición de izquierdas, qué tan consciente eres y qué haces con tu conciencia. Nada más. Y todos los que no entren dentro de esa cajita, dentro de tu funcionalidad, a la miércoles desechable. Ese es el pedo que veo con lo que dice Camila. Porque de inmediato, en cuanto escucha fatalista, lo primero que escucha es una persona con privilegio que no se quiere hacer cargo de su vida y que no quiere salir de la casa de sus papás. Cuando, güey, por ejemplo, lo de la casa de los papás es una cosa material. Es una cosa material. Es una situación en la cual están muchos jóvenes actualmente, que es un tema material en sí, que es complejo a la hora de analizar materialmente, que esos chicos no tienen dinero para independizarse, no existe, digamos que no existe, digamos que un sistema que pueda favorecer el que una persona se independice, que una persona tenga dinero para comprar una casa, se especula cada día más con las viviendas, o sea, es un pedo material que una persona simplemente no, simplemente como tal, piense o no piensa, sino que literalmente no pueda acceder a independizarse y salirse de la casa de sus papás. Es una cuestión material y dentro de la cuestión material puede haber más complejidades. Como por ejemplo, o sea, Camila me dice que de repente esa persona a lo mejor no pagará renta, pero ¿quién no te dice que a lo mejor esa persona, aún dentro de la casa de sus padres, a lo mejor apoya con la renta, apoya con el agua, apoya con la luz, o de repente apoya con la comida, con lo que sea? Es que de repente, Camila, lo que estoy sintiendo aquí es que se está dejando llevar, sobre todo para juzgar, por la caricatura. Está dejando llevar por la caricatura que normalmente se tiene desde la meritocracia, la caricatura de, oye, resulta que si una persona vive en su casa, automáticamente es la caricatura del güey que vive en el sótano de su madre, aun cuando de repente en México muchas veces tenemos casas que no tienen sótanos, pero eso es más una caricatura de Estados Unidos, pero de repente, de la Estados Unidos más metida en la meritocracia, pero de repente, obviamente, te piensas lo primero, una persona que vive con sus padres, una persona que de repente no tiene trabajo, de repente se la pasa fumando hierba todo el día, un homie, por así decirlo, de repente una persona que se la pasa con videojuegos y fumando hierba todo el día, no apoya nada, no apoya en dinero, no apoya en absolutamente nada. Y ahí vamos a juzgarle. O sea, de repente las situaciones son complejas y no podemos dejarnos guiar para juzgar por una caricatura, porque las situaciones son complejas en función de nuestra realidad material. Y ese también es mi problema un poco con, con esta Camila, que en la medida de lo posible en la cual hace este análisis de criticar a las personas que se sienten en shock o sea, se sienten en shock por el sistema y se abruman y son unas flojonazas y todo eso, se nos olvida que los problemas son materiales. Son materiales, son de que la situación material es la que es la compleja, por así decirlo. Es la compleja la que mantiene a todas las personas en clase baja y muchas veces es la que realmente mantiene a todas las personas sin poder hacer nada. Si de repente esta chica que estaba contando Camila, si de repente Camila me cuenta de esta chica que es flojonaza y que solo vive de fiesta todo el día, sorpresa, tal vez será porque literalmente esta chica no le alcanza para nada más que para irse de fiesta. Tal vez, ¿no? O de repente tenga un trabajo tan precarizado que literalmente, digamos que, no sé, de repente no le alcance ni para ahorrar ni para una casa porque vive con sus padres. O sea, me refiero a que los problemas se tienen que entender siempre del lado de la parte material. Material. Materialismo. Díganme marxista y todo, pero de repente es materialismo, al final de cuentas. Y en eso, lo que pasa es que Camila está, en este sentido, volviendo a... o sea, está volviendo a enfocar que la conversación sea en juzgar el óptimo desarrollo de la mente de una persona y no juzgar las realidades materiales.
O sea, está generando que se diga, es que todos podemos hacer todo y de repente no hay limitantes, y de repente si hay limitantes es cosa de tu mentalidad de fatalista y no es cosa del sistema que a lo mejor te orilla a ese fatalismo. O sea, al final de cuentas la conversación está volviendo a ser es todo tema de nuestra actitud, de nuestro pensamiento, de nuestro ánimo, y valió madres todo de que, digamos que a lo mejor simplemente la cosa es que no hay recursos en este mundo para que todos podamos salir adelante de forma óptima. Ese es el punto. Pero Camila lo está regresando a, no, es cosa de tu pensamiento. Es cosa de tu pensamiento, al final de cuentas. Ese es mi problema. O sea, ese es mi problema. Que al final de cuentas, Camila lo que siento que está haciendo en este video es, para empezar, creo que también está haciendo algo que es satanizar un poco el fatalismo. ¿A qué me refiero? El fatalismo, sí, no es una situación que sea ideal en la cual esté una persona, pero a fin de cuentas es un estado en el que una persona está en este mundo que está jodido. Y estar en una situación fatalista, antes que ser una razón para juzgar, sí, tiene que ser una razón para por lo menos entender lo que está mal en este mundo. Si ves a una persona fatalista que solo vive en la casa de sus padres, no es que de repente esté cómodo en la casa de sus padres. Es que de repente esa persona no tiene dinero para independizarse por la situación en general. Es ahí donde está el pedo. Y siento que me estoy equivocando en algunas cositas, pero es que yo lo veo así. El pedo es que tenemos que verlo todo como una consecuencia, muchas veces, de la parte material de nuestra situación. No como un argumento para juzgar a la persona. Si no, no estamos yendo a ningún lado. Si no, de repente Camila está haciendo lo mismo que hacen todas las personas que creen en el echaleganismo. Echarle la culpa a la actitud de las personas, a la mentalidad de las personas. No tienen mentalidad de tiburón y estamos olvidando el lado, ¿cómo decirlo? El lado que importa realmente de analizar. Que es, las personas si no se independizan de sus padres es porque no hay dinero, es porque de repente la situación con la especulación inmobiliaria está cabrona y muchas otras cosas más. O sea, de repente sí es como que un poco obvio para mí, pero lo estoy repite y repite porque no sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, eso es lo que me parece, que Camila está más que nada haciendo una cajita para juzgar. Y caricaturizar y satanizar, pero de repente pues fuera de eso no hay, sí, está haciendo eso y fuera de eso no hay no hay un análisis más complejo y más real de cuál es la situación de muchas personas. Simplemente las personas que tú veas que son conscientes del sistema ahora son fatalistas y son flojas. Son completamente flojas. Porque no hacen nada y porque no, simplemente. Eso es lo que estoy viendo. A lo mejor de repente en videos más adelante vea otra cosa, o tal vez, no sé, pero tal vez en el debate vea otra perspectiva de Camila, pero quién sabe, vamos a ver qué onda. Tema, está chido el derecho al ocio, pero no 8 horas de ocio diario. Simplemente se me hace un ejemplo muy evidente de cómo de nada sirve que sepas más cosas, de nada sirve. ¿Un ejemplo? O sea, el ejemplo que dio de su amiga no me parece un ejemplo para nada. Porque la situación, unos momentos, porque la situación de la amiga, ya regresé, tuve que cortar, porque la situación de la amiga, por lo menos por lo que me cuenta Camila, ella no me está dando información suficiente para de repente que yo pueda juzgar bien si esa chica realmente está siendo una flojonaza y todo eso. ¿Por qué? Porque lo único que me contó Camila es que esa chica tiene un eslogan de vida, de vive la vida, vive el momento. Y tampoco eso es como que me cuente mucho de esa chica. O sea, de repente vive con sus padres esa chica. Chido. ¿Me puedes decir si a lo mejor sí vive así siendo un problema para los padres? A lo mejor de repente sí la chica es una chica que de repente
que de repente sí es una chica que se la pasa de fiesta todo el día, no hace nada, ya casi que sus padres ya están pensando en anexarla y todo, o tal vez sea una chica que, por ejemplo, y mira, se me vino un ejemplo en la cabeza, tal vez esta chica se ocupe de cuidar a sus padres, la haga de enfermera gratis. Tal vez, ¿no? Porque también dentro de la complejidad de situaciones que podemos entender de la situación, tal vez esa chica cuide de sus padres, tal vez algo del dinero que no se lo gasta en andar bebiendo lo pone en el gasto de su casa, pese a que viva con sus padres. Tal vez se cuida de sus padres, de repente tal vez, no sé, tal vez sean miles de cosas, porque a ver, también es como que lo que plantea Camila es como que al final del día, digamos que una persona que tiene una mentalidad u otra, cuando tiene la mentalidad mala de ser fatalista, al final de cuentas esa persona es una persona que se deslinda completamente de la comunidad. O sea, me está tratando de decir eso Camila, cuando eso es muy difícil. O sea, de que te puedes deslindar más o menos por ejemplo, de cosas como tu trabajo, de ir a tu trabajo para que te explote tu pinche jefe todo el día, de eso sí te puedes deslindar. Pero deslindarte muchas veces de tu comunidad es muy difícil. Porque pese a que las obligaciones en cosas como el trabajo, o la escuela, o incluso con amistades, por ejemplo, sea opcional, el deber con tu comunidad directa muchas veces no lo es. O sea, el deber con tu familia siempre va a estar ahí. O sea, y si en algún momento te vuelves una carga, pero así una carga muy fuerte, directamente se te desecha. No está chido eso, pero se te desecha. Y si hablamos de una persona que por lo menos tiene los recursos para irse de fiesta, eso me dice que esa persona por lo menos cumple con su comunidad directa, con su familia o lo que sea, un poquito, porque las personas que ya se deslindan por completo de su comunidad más directa, son desechadas, son las personas que ya luego las ves anexadas, las ves en los videos de los anexos, por ejemplo, de Cristian Mesa o algo así, o son personas que viven en situación de calle. O sea, las personas que ya viven hasta abajo, ya en la situación más crítica, como vivir en situación de calle, es porque ya son las personas que ya son una carga, pero ya extrema, ya extrema para su familia. Pero en cambio, si ves a una persona que hasta cierto punto tiene la capacidad de gastar en lujos o de ir de fiesta en fiesta cada fin de semana o lo que sea, dudo mucho que esa persona no cumpla con su comunidad, aunque sea un poquito, porque al final la situación es compleja. O sea, Camila, con lo que me dijo de su amiga, que simplemente tiene ese eslogan de vida, de vivir su vida día a día como si fuera película de Estados Unidos, no me dice nada. En cambio, si me dice que si esa persona todavía vive con sus padres, vive algo cómoda o lo que sea, eso me dice que, aunque sea poquito, pero se cumple con la comunidad, con su comunidad directa, que será su familia. Aunque sea poquito, porque sí, las personas que no cumplen, que ya se deslindan, son las personas que ya están en la calle. Simplemente. Porque la situación es compleja de una persona que está ahí. Pero, o sea, la situación es compleja de una persona que es flojonaza y vive con sus padres. Porque no se puede agarrar nada más la caricatura de las películas estadounidenses y ya juzgo con esa caricatura. La situación es compleja. Y al final, pues sí, al final no todo es esa caricatura con lo cual Camila está juzgando a esta chica que me dio como ejemplo. Pero bueno. Te llega más información si no la estás procesando adecuadamente. Y es que si nos vamos a poner a comparar, la verdad es que es preferible una persona alienada que crea en el trabajo duro, que crea en el echaleganismo, que crea en que con esforzarse va a salir adelante, que una persona que se siente tan inteligente que ya comprendió que para qué esforzarse. Mejor me compro la historia que la violencia sistemática me está vendiendo. Y repito, mejor me compro la historia que la violencia sistemática me está vendiendo. Eso no es preferible. Eso no es preferible. ¿Y saben por qué? Ahorita que se me está ocurriendo, yo tengo un ejemplo perfecto en el cual que a lo mejor puede desmontar todo lo que dice Camila, porque ese es su argumento final. Es preferible una persona
y que se esté comiendo la violencia sistemática que el sistema le está vendiendo. Es preferible porque por lo menos esa persona, vamos a entrar dentro de la caricatura, esa persona por lo menos es útil, supuestamente. Ok, esa persona por lo menos es útil, por lo menos va a trabajar, por lo menos va a de repente servir de algo. Por lo menos no va a estar de flojonas a todo el día como la persona que ya tiene conciencia pero se siente abrumada y decide no hacer nada. Por lo menos, ¿no? Yo tengo el ejemplo perfecto que demuestra totalmente lo contrario. Que es un ejemplo que muchas personas a lo mejor conocen bien. A lo mejor si ya vieron uno que otro video de mi canal anterior, digo de este canal, pero anteriormente unos cuantos videos atrás, conocerán el ejemplo perfecto que podría desmontar un poquito lo que Camila dice. No me gusta la palabra desmontar porque parece que esto es un conflicto, parece que la estoy intentando papear o algo así, pero no es mi intención. O sea, me agrada mucho Camila y su contenido. Como dije, aún tengo que ver Joan Sacre Blue 2. Es un pendiente que tengo. Pero pasa que yo sí tengo el ejemplo perfecto que podría ir en contra de lo que dice Camila. Ella prefiere una persona que por lo menos compre la mentira, la violencia que le está vendiendo el sistema. Yo tengo, porque por lo menos sería funcional esa persona, yo estoy entendiendo eso. Yo tengo el ejemplo perfecto de una persona que se comió la violencia que le vende el sistema y que aún así no es funcional para nada. Para todas las personas que a lo mejor estén familiarizadas con mi canal, con los pocos videos que tengo, sabrán que yo empecé este canal intentando hablar del personaje de Espartaco 18, del Spartacus 18, del Spartacutis 18. Ese güey, para quien no lo conozca, es un chavo que de repente es un chavo que es un chavo que se comió todo el discurso de la violencia y todo el discurso meritocrático y de derechas y todo. Que se comió, por supuesto, por sobre todo el tema de la meritocracia y el chaleganismo. Y que al final del día se supo a través de la polémica que conllevó a Espartaco 18 que pese a que a esa persona se jactaba de decir que no, es que él cree en la meritocracia y en el esfuerzo duro y en el dar el extra, y que este carnal Espartaco 18 tiene de ejemplo a Cristiano Ronaldo porque se esfuerza y todo eso, pese a toda pese a todo el choro que de repente Espartaco 18 soltaba, de que creía en el esfuerzo duro y en el dar el extra y en el 110%, el 200%, y que de repente él se levantaba todas las mañanas y se comía sus puños de amaranto. ¿Cómo era? ¿De qué eran sus puños de avena? ¿O de amaranto? Ya no me acuerdo. Y todo eso, pese a que él soltaba toda la verborrea cringe y de poca masculinidad que soltaba el Espartaco, de decir que él creía en eso, que incluso el Espartaco hasta era coach para que las personas sacaran su potencial, hasta le daba consejos a personas para que se esforzaban. Era el chavo que de repente iba a ser el capitán del Real Madrid. El capitán del Real Madrid, pese a que todo para ser el capitán del Real Madrid le jugaba en contra, todo. El güey decía que lo iba a hacer porque simplemente él tenía el esfuerzo de levantarse todas las mañanas y no sé, hacer abdominales todo el día. O sea, el güey era, el güey no sé de qué manera, pero era la caricatura. O sea, hay pocas veces donde nos podemos dejar llevar por entender la vida como una caricatura, pero el cabrón era la caricatura perfecta. Ni siquiera sé de qué caricatura, pero era la caricatura perfecta de un güey. De un güey que va random por la vida. El Espartaco 18. Búsquenlo si no lo conocen, vean mis videos o vean los videos de todo el desmadre que se hizo en el Espartaco verso. Pero ¿por qué lo traigo a colación al Espartaco en esto de Camila? Porque justamente Espartaco era un güey, hasta el día de hoy creo, que cree en la meritocracia. Pero eso no lo salvaba de que el güey, una vez que se encontró las polémicas que se le encontraron a Espartaco, entre otras cosas, aparte de las menores de edad,
a Espartaco se le encontró que pese a que él decía que era un güey que estaba constantemente mejorando y todo, el güey vivía mantenido por su mamá. O sea, la caricatura que me está contando Camila es Espartaco 18, solo que Espartaco cree en la violencia que nos están vendiendo el sistema. Él sí cree. Pese a que Camila lo prefiera, es una persona que se comienza a violencia a de repente otra cosa. Pero Espartaco sí cree en la meritocracia. Y aún así el güey era un mantenido por su madre, que no trabajaba, que se salió de estudiar y que literalmente estaba entrenando fútbol todo el día para ver si algún día se convertía en el capitán del Real Madrid. Y Espartaco creía en la meritocracia. Entonces, pasa que pues ahí quedaría, o sea, si metiéramos a la conversación toda esta que se hizo entre Mil y Camila, el tema de meritocracia y todo, a Espartaco 18, ¿cómo chingados me explican Espartaco 18? O sea, Camila sigue diciendo que es mejor una persona que le eche ganas. ¡Chido! ¿Qué pasó con Espartaco? Mejor me compro la historia que la violencia sistemática me está vendiendo. Mejor me compro la historia que la violencia sistemática me está vendiendo. Espartaco lo decía, y era un flojonazo. Entonces, ¿cómo podemos explicar Espartaco 18 en todo este desmadre? Pues pasaba que Espartaco 18 era... O sea, porque, como dije, yo no niego que lo que me esté diciendo Camila sea verdad. Muy posiblemente sí haya personas flojonazas por ahí que se excusan totalmente en que entienden el sistema y entienden que no van a hacer nada y por eso son flojonazas. Entiendo eso. Y entiendo que puede existir eso. Pero al final del día, yo entiendo que esas personas flojonazas que me está contando Camila son igualitas a Espartaco 18. Porque al final del día Espartaco 18 era lo mismo que muchas de esas personas que está criticando Camila. Estaban en la misma situación. ¿Cuál es esa situación? La situación material. Todo se rige por lo material. Y si Espartaco era un huevonzazo, un flojonazo, como lo era de repente, como lo puede ser cualquier otra persona que me ponga a Camila en la mesa, eso es porque al final de cuentas, lo que tienen en común, bueno, parecía que no tendrían nada en común Espartaco y esta chava, que es de la que me está contando Camila. Pero al final lo que tienen en común muy posiblemente es que son jóvenes creciendo en un sistema de capitalismo tardío actualmente en México. A lo mejor bajo las mismas situaciones. Y bajo esas mismas situaciones no importa si uno cree en la meritocracia y el otro no, si uno cree en el echaleganismo y el otro no. Ambos son igual de inútiles porque ambos no tienen los recursos para dejar de ser inútiles y pasan por situaciones jodidas de la vida provocadas por la vida dentro de este sistema que las hacen ser inútiles. No importa si uno tiene una postura u otra. Ambos son lo mismo porque la realidad material es la que rige quién tiene oportunidades, quién no, etc. Es por eso, al final del día. Y esta chava que me cuenta Camila, pese a tener otra ideología distinta a la de Espartaco, es lo mismo porque simplemente eso. Porque simplemente ambas eran personas que no vivirán en una situación de privilegio, ambas eran personas que no vivirán con las mejores ventajas del mundo, porque Espartaco, eso es lo que pasaba, que Espartaco se entendía que era todo el desmadre que el Espartaco era, porque al final era un chico precarizado, que no se justifica, pero se sabe que el chico era un chico precarizado, era un chico que vivía que no vivía en privilegio, que de repente vivió muchas situaciones difíciles, precarias, muchas situaciones difíciles en la vida. Lo único que pasa es que pasaba que el Espartaco 18 ocultaba esas carencias detrás de su ideología. Esa es la única diferencia en la cual se puede involucrar a la ideología. Espartaco 18 ocultaba sus carencias, o ocultaba también su ser flojo, sus carencias y su actitud de flojo,
las ocultaba tras su ideología. Esa es la única diferencia entre los que creen en el echaleganismo y los que están conscientes de que es una mentira. Que ambos son igual de inútiles, porque ambos están limitados por la realidad material, pero el que sí cree las violencias que le vendió el sistema, resulta que lo sabe ocultar mejor. Porque eso es lo que hacía Espartaco. Porque Espartaco no te decía, tengo carencias, soy precario, no voy a poder sobresalir en este sistema, para nada. Espartaco lo que te decía era, yo estoy en desarrollo. Yo estoy en desarrollo y me estoy preparando para ser la mejor versión de mí. Eso era lo que te decía Espartaco 18. Estoy preparándome para ser la mejor versión de mí. Estoy preparándome para ser un gran jugador de fútbol. Estoy preparándome, como el güey de repente era un incel, estoy preparándome para ligar. Para de repente cuando llegue a mis 30 y tenga dinero voy a poder ligar. Estoy preparándome para llegar a los 30 y tener dinero y ahí sí disfrutar de la vida. Estoy preparándome. Estoy echándole ganas a la vida. Eso era lo que pasaba con Espartaco. Que era igual de inútil que cualquier persona que camina me pueda poner en la mesa. Pero la diferencia era que Espartaco lo ocultaba tras la fachada echaleganista de me estoy esforzando cada día. Y mientras me estoy esforzando, mi mamá me mantiene. Y mientras me estoy esforzando, como puños de amaranto. Y no aporta ni siquiera para el internet. Eso era lo que pasaba. Al final del día. O sea, pasa que sí, al final como que pasa eso, sí. Como que al final lo que veo de esta conversación es que Camila sí estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice, porque siento que está llevando la conversación otra vez a pensar que es cosa de la actitud de las personas y no de la realidad material de las personas. Siento que lo está llevando otra vez por eso y estoy totalmente en desacuerdo por eso, porque puede que dentro de ese análisis se pierda un montón de entendimiento que podemos tener de la realidad de las personas, porque se está priorizando el juzgar en vez de entender la realidad de las personas, que también entender la realidad de las personas no debe ser tomado como una justificación para las cosas malas que se hacen. No porque Espartaco haya vivido lo que vivió se puede justificar todas las mamadas que hizo con menores y todo eso, pero de repente entender sí pasa por entender qué está fallando para corregirlo. Entender qué es lo que está fallando para corregirlo. Y si nos vamos por la conversación de es todo cosa, de lo que lo que hay que corregir es la actitud de las personas, estamos perdiendo el norte. De nuevo. Me parece. Pero bueno, creo que hasta aquí le voy a dejar este video. No tengo nada más que decir, simplemente pues a ver qué sale de este video. Y creo que yo voy a dejar este video hasta aquí y nos veremos en el siguiente. Que a lo mejor en el siguiente ya platico más del debate, a lo mejor pongo a reaccionar al debate o a otras cosas que de repente Camila dijo, pero sí, esa es mi idea, mi reflexión. A veces me tropiezo con las reflexiones, pero como son temas que van saliendo, pues digamos que hay cositas que a veces digo nada más por decirlas, hay otras que a lo mejor cambio de opinión más adelante. Otras cosas que a lo mejor me gustaría, por eso también quiero ver el debate, me gustaría contrastar. ¿A qué me puede decir Camila? A lo mejor ella tiene un ejemplo dentro del debate, da un ejemplo de qué es lo más, digamos que lo más, a lo mejor me da un ejemplo que contraste a mi ejemplo del Espartaco, de que no, pero si lo vemos de este lado, no sé. Y quisiera meterme un ratito en este tema, hacer más videos, pero por el momento esa es mi opinión. Me parece que sí, la opinión de Camila no la comparto, porque es lo mismo de siempre, de echar la culpa a la actitud de las personas y no analizar la realidad material. Porque al final se tiene miedo a que si analizamos y entendemos ya la realidad de las personas, los estemos justificando, pero no hay que justificarlo. No necesariamente pasa por justificar. Más bien pasa por entender el problema. Ese es lo que realmente veo. Entonces bien, creo que hasta aquí voy a dejar este video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.